Buenos días a todos. Qué bueno que están aquí. Los felicito por invertir este tiempo. Los que tienen poco, los que tienen más, ¿verdad? Qué bueno que invertimos este tiempecito. Quiero comenzar invitándolos a que durante 5 minutos charles con alguien y le compartas qué aprendiste ayer. Si tú dices, yo no vine, pues júntate con alguien que sí vino y dile, oye, cuéntame qué pasó ayer. Entonces, como son 5 minutos, cada uno tiene 2 minutos y medio, ¿verdad? Para que le platiques. No lo vayas a inventar lo que no es, lo que ayer aprendimos. El pastor Otto compartió algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, él hizo una pregunta, ¿se acuerdan? Que decía que, ¿cómo sabemos que estamos en el reino de los cielos? Y a mí me hizo volver a pensar que en el reino de Dios, dice la Biblia, que tenemos acceso. Y número 2, tenemos operatividad. Y a veces el cristiano viene a Jesús, cree en Jesús, es nacido de nuevo, pero a veces le falta o nos falta operar en el reino con los valores, principios, fundamentos que el reino de Dios puede tener. Me hizo pensar varias cosas su pregunta. Entonces, hazte una parejita con alguien, ¿verdad? Y durante 5 minutos, yo les voy a decir tiempo, compártele qué aprendiste ayer. ¿Qué te habló Dios? ¿Qué te hizo pensar ayer lo que estuviste escuchando? ¿Están listos? Sale, empezamos, 5 minutitos nada más. Dos minutos y medio cada quien. Dos minutos les quedan. Un minutito.
Muy bien. Tiempecito, tiempo. Vamos cerrando. Ok. Creo que ayer haré un pequeño resumen. Aprendimos, por un lado, o recordamos, por un lado, lo que implica estar asociados. ¿Se acuerdan? Hablamos de ser colaboradores, de tener una comisión, de tener un trabajo y un cargo. Y el segundo tema que compartió el pastor, muy importante, acerca de la identidad que tenemos como hijos. Algo que él dijo que a mí se me hace muy importante es tener muy claro que la formación no se hace de un día para otro, nos lleva años. Y eso es cierto, ¿verdad? Como jóvenes a veces creemos que nos podemos comer el mundo, pero cuando pasan los años te diste cuenta que no te lo podías comer y que solo la experiencia y las vivencias te fueron ayudando a formar una idea de la vida, inclusive de Dios, cada vez más madura. Si nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo, no escribe igual en las primeras que en las últimas. Y eso algunos lo relacionan con la revelación progresiva de Dios. Y cuando Él se va revelando en nuestra vida, vamos comprendiendo de mejor forma al pasar de los años y se va formando inclusive conceptos a partir de los cuales nosotros vivimos. Por ejemplo, Isaías tiene un concepto de Dios que él creía que si Dios se manifestaba era para matar a alguien, ¿no? Y ve a Dios y dice, ay de mí que soy hombre muerto. O sea, él dijo, hasta aquí llegué. Y Dios no quería matarlo. Y de pronto eso también pasa en nuestras vidas hasta que vamos siendo formados y tenemos otra idea, ¿no? De pronto el cristiano está pasando mala racha y no falta quien se acerque y ya ponte a cuentas con Dios, hermano. Pues ¿qué andas haciendo, hermano? ¿Verdad? Algún pecadillo estás pagando, hermano. Y de pronto tenemos conceptos que nos volamos la cabeza y en esa medida nos asociamos con Dios. Entonces, bueno, lo que él decía, el pastor, me dio pauta para compartirles lo que hoy quiero compartirles, porque él decía, la formación no se da de un día para otro, nos va a llevar tiempo, y yo en lo particular creo que toda la vida, que no tendríamos por qué dejar de seguir siendo formados hasta que el Señor nos conceda la vida, ¿no? Y el tiempo que sea. Confiamos en que Él nos dé larga vida para poder hacer tanto que quisiéramos hacer, pero Él tiene nuestra vida en sus manos, pero durante todo ese proceso, pues Él nos va formando. Entonces hoy quiero hablarles de justamente formación, así le llamo yo al tema, si le quieren poner título al tema, formación para la asociación, ¿no? Porque de acuerdo a cómo somos formados, insisto, es la manera en la que nos asociamos con Dios. Justo también el pastor ayer decía, cómo David miraba a Dios y cómo Saúl miraba a Dios. Y generaba una dinámica diferente. Pero antes de ir a esta consideración, quiero también, como ayer, dejar algunos puntos que considero son importantes. El primero es que nosotros somos asociados con el Señor por su voluntad. O sea, ninguno de los que estamos aquí podemos obligar a Dios o podemos hacer que Dios haga una sociedad con nosotros en una visión, en un proyecto, que Él no quiera hacer. Es por su voluntad. Y eso es, a mí se me hace glorioso y grandioso, es decir, que seamos llamados por Jesús, que hemos llegado a su reino, como lo decíamos también ayer, es porque a Él le plació. Recuerden que la Biblia nos dice, no me escogieron ustedes a mí, sino yo los escogí a ustedes, ¿verdad? En esto consiste el amor, también dice la Escritura, en que yo les amé primero. Aunque estábamos muertos, también dice la Escritura, nuestros pecados, Él nos dio vida en Cristo Jesús. Y esto es muy importante de entenderlo porque si nosotros pensamos que nuestra sociedad con Dios depende de nuestra voluntad o de nuestra capacidad inicial, de pronto queremos asociarnos con cosas que no son las que tal vez Dios quiera, sino las que Dios tiene en su voluntad. Yo he conocido gente que quiere ser pastor, que Dios no le llamó a ser pastor. Conocí a un empresario que era muy buen predicador
y quería empezar a abrir su iglesia, y Dios le habló y le dijo: yo no te llamé a ser pastor, te llamé a hacer dinero para que impulses el ministerio. Y él renunció a la iglesia y la puso en manos de otra persona y se dedicó a hacer negocios para impulsar el ministerio. Entonces hay que estar asociados con Dios en su voluntad, ¿no? Número 2, estamos asociados con Dios por su gracia. Y eso es muy importante, porque yo lo voy a decir de esta manera: estar asociados con Dios es nunca olvidar que la perfección se une con la imperfección para dar lugar a los planes divinos. Se las voy a repetir. La perfección se une a la imperfección por su gracia para lograr sus planes divinos. Por eso el apóstol Pablo habla de sí mismo y dice cosas, ¿verdad?, como que él es el último, el más pequeño, y todo lo que él hizo reconoce que es por la gracia de Dios. Y eso no se nos debe olvidar, porque, por ejemplo, vemos a David, un hombre que dice la Biblia conforme al corazón de Dios, y que de pronto lo desmedimos porque tenía errores. David hizo un censo que no debía hacer, costó la vida de muchas personas, hizo lo indebido también en su vida personal, ¿verdad? Al parecer no tuvo buen liderazgo con algunos de sus hijos, no lo sé, ya le preguntaremos el día que nos encontremos. Pero el tema es que David perfecto no era, pero descansaba en la gracia de Dios. Y eso es muy importante, porque cuando hablamos de estar asociados con Dios, debemos siempre tener presente que descansa en la gracia del Señor. No es cierto que de pronto, no sé, nos desanimamos y decimos: no, ya no merezco seguir adelante. ¿Pero por qué? Como si nuestra estatura o nuestros puntos o estrellitas que ganamos es lo que nos conecta con el Señor. Me acuerdo en mis inicios de pastor, un domingo estar dirigiendo la alabanza, y para mí fue un momento glorioso, de verdad, de esos reuniones que se te quedan grabadas en el corazón, la iglesia adorando, la gente hincada, las manos levantadas sin decirles que las levantaran, se oía un bullicio de adoración en medio de la iglesia, y a mí se me ocurrió pensar y decir: si esto pasó sin ayunar, ¿cómo se va a poner si ayuno? A varios de ustedes les ha pasado: voy a ayunar para tener más poder. No, queridos, tenemos poder por la gracia del Espíritu de Dios, por pura gracia. Ahora, no estoy diciendo que no ayunemos, claro que no. Es más, creo que a veces es más necesario ayunar de otras cosas, menos de alimento, porque hay gente que ayuna y está viendo Netflix. Tú dices: pues ¿para qué ayunas? Mejor come y ¿no? ¿Me explico? O ayuna y no sé, no voy a hablar del ayuno, pero el asunto es que está bien ayunar, pero hay que descansar en la gracia de Dios. Aquel domingo glorioso, a mí se me ocurrió pensar: si así estuvo el culto y nada más oré, pues si ayuno se va a poner. No, los ángeles se van hasta ver aquí en la reunión. Y me puse a ayunar. Llegué al domingo en ayuno, primero con el azúcar baja porque no había comido, todo nervioso y tembloroso porque no tenía comida en el estómago. De mis primeros ayunos como pastor, me acuerdo. ¿Y qué creen que pasó? Yo sentí las reuniones frías. Yo decía: ¿qué pasó? El domingo pasado estuvo glorioso. Y no olvidaré la voz que seguro era de Dios hablando a mi corazón: no es por lo que tú haces, es por lo que yo quiero hacer. Y desde ahí, los primeros inicios, aprendí que no debemos dejar de descansar en la gracia de Dios. Así que lo segundo, porque no es el tema, pero son ideas que quiero dejar, porque me parece que este tema que el pastor escogió es muy importante, como cualquier otro que tenga que ver con la escritura. Y no debemos olvidar eso, la gracia. Dependemos de su gracia, descansamos en su gracia. Nos asociamos con Él a una visión por su gracia, no por nuestra estatura, no por nuestra perfección, ¿verdad? Yo recuerdo igual cuando iba a empezar el ministerio que Dios me hablaba y me decía de algunas cosas que quería hacer, y yo me medía y decía: Señor, es que yo no voy a poder hacer eso, es que eso no es para mí, eso es para gente de otra, decimos palabras tan interesantes como de otra medida, de otra talla, de otro calibre, hasta que vas entendiendo que no es eso. Es la gracia de Dios en nuestras vidas.
Y esto lo vemos en Noé, ¿no es cierto? Dice la Biblia, y Noé halló gracia delante de Dios y lo conectó con él, y tú conoces la historia. Lo conectó con él para darle continuidad a su plan divino, y lo conectó con él para construir un diseño de Dios que era el arca, y lo conectó con él para terminar ese diseño y para traer salvación a su familia. Y dice claramente el pasaje ahí en Génesis, halló gracia Noé delante de Dios, porque perfecto tampoco era. Pues sale del diluvio, y ¿qué es lo primero que hace? Ayunar. Se fue a un congreso, se emborrachó y ahí perdió. Y saben ustedes la historia de lo que pasó. O sea, perfecto no era, pero halló gracia. Así que todos aquí tenemos acceso a la gracia de Jesús. Y el tercer punto, antes de ir al tema de formación, es que nosotros nos asociamos a Dios con su provisión, no con la nuestra. No es nuestra experiencia, no es nuestro bagaje, no es todo lo que hemos hecho, lo que hemos logrado. Todo eso suma, claro, sirve, desde luego que sí, pero no es a partir de ahí que el Señor nos asocia con Él, con su encargo, con su trabajo, con la comisión que hablábamos ayer, o nos asocia con un proyecto, o nos asocia con un talento, o con un don que genera vida para otros, sino que nos asocia a partir de su provisión. Por eso cuando Moisés habla con él y le dice, Señor, pero me cuesta trabajo hablar, soy tartamudo. Imagínense a Moisés hablando con Faraón, ¿no? Se hubiera tardado otros 400 años en decirle lo que Dios quería hacer. Bueno, exageré, pero se hubiera tardado mucho. Y el Señor le dice, yo tengo provisión. Si tú tienes ese problema, ahí hay un hombre que va a ser tu voz, y ahí está tu hermano Aarón. Y le provee para que alguien sea parte de su equipo. Entonces, Dios va a proveer en tu vida todo lo que es necesario para esa sociedad. Si Dios te da una visión, o un sueño, o una misión que cumplir dentro de su reino, no te olvides que estás asociado por su provisión. Recuerdo en el primer año que comenzamos la iglesia, el que estaba a cargo antes de que yo llegara en la célula, el hermano que estaba a cargo, era el que pagaba la mitad de la renta del lugar con su negocio. Con su diezmo se pagaba la mitad de la renta. Y un día habla conmigo y me dice, pastor, quiero avisarle que estoy teniendo problemas con mi empresa, voy a cerrar la mitad de mi trabajo y ya no voy a dar el mismo diezmo. Entonces le quiero anticipar, creo que sería bueno movernos de aquí, buscar una casita pequeña y ahí seguir las reuniones. Y obviamente mi primera reacción fue, ok, dentro de mí pensé, pues seguramente vamos a hacer eso, porque si no alcanza el dinero, pues ¿cómo vamos a pagar la renta? Y le dije, déjame orar, como decía también el pastor ayer. Y le dije, Señor, ¿qué hacemos? Y de esas frases que has oído en las reuniones, pero que Dios te habla, ¿no? Y Dios me habló y me dijo, si yo te llamé, yo te sostengo. Claro, decirlo es bien fácil, pero a la hora de la hora. Y yo decía, Señor, no, pues sí, eso lo he oído muchas veces, Padre, pero ¿y el dinero? Y entonces el Señor me dijo, no te cambies, te voy a proveer. Y lo que Dios hizo es que el mismo hermano, cuando ya no daba su diezmo, llegó y me dijo, pastor, no sé qué está pasando, pero la ofrenda se ha multiplicado y tenemos para pagar la renta. Y desde ahí empecé a ver que no era lo que yo podía hacer, no era el hermano que tenía su negocio, no era el diezmador más fuerte, porque a veces como pastores le decimos, Señor, un diezmador que tenga, Señor, unas gasolineras y que dé unos 4 millones cada mes. Con eso, Señor, construimos el templo. Y Dios te dice, hey, no. Tú vas a asociarte conmigo no por el que tenga dinero, sino porque yo voy a ser tu proveedor todo el tiempo. ¿Me explico? Así que número 1, voluntad, número 2, gracia, y número 3, provisión de Dios. Y en eso tenemos que descansar. Porque de repente, queridos, descansamos en otras cosas. Descansamos en nuestras palomitas que tenemos en la vida. Decimos, bueno, si yo he hecho esto. Fíjense, el otro día hablaba con una pareja pastoral y resulta que el hijo de ellos embarazó a su novia. Que ya de entrada eso es un reto para los pastores y para la iglesia. Y entonces me dijo, pastor,
yo pensé que por la vida buena que yo llevaba, mis hijos no iban a hacer eso. Y había un peso sobre la mamá, como pensando que en algo le había fallado a Dios y por eso su hijo había hecho lo que hizo. Y me hace pensar que de pronto así nos pasa, ¿no es cierto? Y pensamos, si yo hago bien todo esto, todo va a salir bien. Pues no, a veces hacemos las cosas bien y pasamos cosas difíciles. Y al revés, a veces nosotros decimos, no, yo no merezco esto. Y Dios lo está haciendo. Debemos tener cuidado en dónde descansa nuestra sociedad con el Señor. A partir de eso, construyamos obediencia, fidelidad, lealtad, entrega, compromiso, madurez, pero con esta base. ¿Ok? A ver, repítele a alguien las tres cosas que acabamos de ver. Voluntad de Dios, ¿qué más? Muy bien. Ahora sí, Génesis 2, versículos 7 al 8. Luego el Señor Dios formó, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, formó al hombre del polvo de la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida. Fíjense qué interesante la narrativa. Lo forma y luego sopla. Y luego dice en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió, número 3, se convirtió en un ser viviente. Después el Señor Dios plantó un huerto, en el Edén, en el oriente, y ahí puso al hombre que había formado. Les dije que el tema se llama formación para la asociación. La Biblia enseña que la creación fue hecha por la palabra de Dios, ¿verdad? Y dijo Dios y fue hecho. Pero cuando habla del hombre, no dice que dijo Dios y apareció el hombre. Dice que tomó polvo de la tierra y se tomó el tiempo de formarlo, ¿verdad? Al menos así es la narrativa. No sabemos bien cómo fue eso, pero habla de que Él lo formó. Y es muy interesante darnos cuenta que todo lo que pasa en el ser humano está ligado con la formación de su vida. Todo lo que tú hoy manifiestas tiene que ver con tu formación, o a veces tiene que ver con nuestra deformación, ¿no es cierto? Inclusive a veces como cristianos. Recuerdo un día que llegó una persona nueva conmigo y me dijo, pastor, estoy triste porque en los bautizos no me voy a poder bautizar. Y le dije, ¿por qué no? Pues porque ya me dijo el maestro de discipulado que no soy lo suficientemente santo para bautizarme. Y yo dije, válgame el cielo. Y lo bueno es que es maestro de discipulado. Y entonces veías una deformación que le llevaba a conducirse de cierta manera, creyendo que para bautizarnos hay que ser los más perfectos, ¿verdad? Y en ese sentido te das cuenta que la formación es la que empieza a manifestar, o es la que da base a la manifestación de lo que hay en nosotros. Y en esa formación, lo voy a decir de esta manera, descansa lo que Dios quiere mostrar o desarrollar en nuestras vidas. Por ejemplo, la formación de Pablo, toda la formación judía lo llevaba a perseguir a la iglesia. Él creía honestamente que él estaba siendo celoso de lo que había aprendido con respecto a Dios. Y el Señor se le aparece en el camino y lo primero que él le dice, Señor, ¿verdad? Y luego le dice, ¿quién eres? Y Jesús le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿verdad? Yo recuerdo hace muchos años, en los años 80, que el Espíritu Santo empezó a venir sobre jóvenes que éramos de la iglesia metodista y de pronto empezamos a hablar en lenguas, ¿verdad? En la iglesia metodista no se hacía eso. Y entonces empezamos a hablar en lenguas y la gente que se empezó a enterar decía que eso era del diablo. Y luego empezaban a decir, no, es que lo que están viviendo es un desorden. Y entonces luego la gente nos empezó a ver y decir, esos son los locos que están empezando a hacer cosas raras en la iglesia metodista. Y algunos terminaron por salir de la iglesia metodista. Yo todavía me quedé un tiempecito porque el Señor me dejó ahí. Mi pastor, recuerdo de aquellos años, me dijo, mira, yo no entiendo lo que está pasando, pero no voy a hacer algo para detener esto, porque si es de Dios, dijo esta pastora, era pastora, me dijo, yo no voy a impedirlo. Y lo que empezó a pasar es que más jóvenes de la iglesia metodista empezaron a hablar en lenguas. No se me olvida una mañana que estábamos en la alabanza y de pronto viene una maestra de los niños y dice, oye Ludwig, no sé qué está pasando en la clase, ¿puedes venir?
y fui y todos los niños estaban hablando en lenguas, sin orar por ellos, sin decirles cuántos quieren hablar. No, el Espíritu de Dios se empezó a mover. Algunos lo veían mal, ¿verdad? Por su formación. Y el Señor tenía que empezar separándose del movimiento metodista, y se convirtió en una iglesia independiente porque podía hacerlo. Ahora pertenece a otro movimiento. Y lo que estoy diciendo es que la formación nos hace actuar y manifestar lo que Dios ha ido poniendo en nuestras vidas. Entonces, en ese sentido, es muy importante la formación, porque lo que Dios quiere hacer contigo hoy tuvo que ver con tu formación de ayer. Pero lo que Dios quiere hacer contigo mañana tiene que ver con la formación de ayer y la formación de hoy. Y a veces la formación de hoy va a afinar cosas del día de ayer. ¿Me explico? Por ejemplo, los pastores. De repente en la iglesia hay pastorcismo, ¿no? Y la gente depende de los pastores. Y pareciera que el pastor está ahí en el centro y ahí gira la iglesia. Hasta que Dios nos hace entender que la iglesia no gira alrededor de nosotros, que gira alrededor de su presencia, del Espíritu Santo y de lo que Él tiene que hacer. Entonces tú aprendes como pastor a hacerte a un lado, a ir poniendo a otras personas, a dejar el espacio para otros, para que la iglesia vea que la iglesia no funciona solo con los pastores, funciona con el cuerpo de la iglesia, y hay hombres y mujeres que son levantados, y ellos tienen que entender también este asunto de cómo somos grupo o equipo para servir a Dios y hacer iglesia. Entonces, la formación es la manera en la que Dios trabaja con el hombre para desarrollar o manifestar lo que Él quiere hacer, incluida la sociedad o la colaboración que tenemos con Él. Eso lo vemos aquí en Génesis. Pero miren lo importante de la formación. Aquí lo dice, lo voy a repetir. Primero lo formó y luego sopló aliento de vida, ¿verdad? Entonces necesitamos ser formados para que Dios deposite o sople sobre nosotros algo que Él quiera soplar, un encargo, una visión, una misión, ¿verdad? Una responsabilidad. Si nosotros, por alguien alguna vez dijo que unción sin carácter es un serio problema. No se diga, por ejemplo, de los profetas. De repente Dios, no profetas, los que profetizan, no hablo de los que sí tienen un ministerio profético, sino los que tienen un don profético, profetizan y ya se creen más que los pastores, ¿no? Y dicen, no, es que el pastor no me deja. Bueno, yo sé que a ustedes les hablo algo que no han visto, pero yo cuánto he visto eso de que no, es que ya está por allá la hermana Juana y el hermano Luisito profetizando, y Dios también habla a través de mí, y no tienen carácter. Y de pronto hacen ciertas cosas y ciertos desórdenes que hay que empezar a arreglar, ¿no? ¿Se acuerdan? No sé cuánto tiempo tienes tú en el Señor, pero yo me acuerdo de los primeros años que había profecía. Estábamos cantando algo bonito, como lo que fuera, una canción, la que sea. Y de repente la manera de profetizar, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Algunos tienen tiempo en la iglesia? Estábamos cantando, solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso, y así dice el Señor. Interrumpían la alabanza los que profetizaban. Cuando yo les empecé a decir, tranquilo, vas a profetizar cuando yo te diga. Uy, les faltaba carácter. Decían, uy, quieren detener a Dios. No, quiero educarte a ti. Y esos no aguantan en la iglesia. Ellos andan buscando donde los oigan. Lo que Dios quiere es formarte para que luego sople en ti. Fíjense. Lo segundo dice, cuando sopló, el hombre se convirtió. Hubo una conversión. Cuando hubo formación, hubo soplo, y el soplo generó una conversión. Yo comencé a ser pastor a los 23 años. Pero les soy honesto, yo no me sentía pastor. Yo decía, no, yo soy, en aquellos años, todavía hoy, pero en aquellos años decían que yo era salmista, o levita decían, ¿no? Que realmente los levitas casi no dirigían la alabanza, sino los que estaban en el ámbito de la música. Pero bueno, y yo decía, yo no soy pastor, pero sí soy salmista, porque yo sabía que la música, que la alabanza era algo que Dios me había dado para hacer. Y por muchos años, ¿cuántos años tenía yo? Les dije
23. Ah, sí están despiertos. Dígale a alguien, te felicito, ¿estás despierto, hermano? 23, 24, 25, 26, 27. Y yo me seguía sintiendo salmista. 28. Oraron un día por mí, por ahí de los 28 me empezó Dios a hablar acerca del ejercicio profético. Lo empecé a ver en la vida, hasta el día de hoy sigue pasando. Obviamente con mayor formación, porque antes yo llegaba a un lugar y me decía, pastor, Dios, profeta, me decían. Hoy ya me dicen hermano, ya no me dicen profeta. Pero como ya no ando profetizando como en los primeros años, porque era yo muy joven, y cuando te dicen profeta, uy, tú quieres andar diciéndole a todo mundo que va a haber mañana. Entonces la gente llegaba y me decía, profeta, Dios me dijo que usted me iba a dar una palabra. Y tú dices, ¿y ahora qué le invento, Señor? ¿Qué le digo? Y empezabas a traer textos a ¿qué le suelto? Para que no vaya a decir que no soy profeta. Hoy ya no. Hoy la gente viene y me dice, profeta, Dios me dijo que me iba a decir, pues no tengo nada, hermano. Y no me da pena que terminen diciendo, este no es profeta. Porque ahora tengo el carácter para decir, yo no soy profeta para lo que la gente quiere oír. Soy profeta para lo que Dios quiere decir, que es muy diferente. Entonces la formación te convierte. Y por último, de este pasaje, y luego ya voy al final para cerrar, dice ahí que la conversión fue antes de donde lo puso. Así que la formación da lugar al soplo de Dios, el soplo de Dios da lugar a una conversión y la conversión da lugar a un posicionamiento. Yo cuando hablo con pastores que empiezan el pastorado, siempre les digo, el pastorado es un proceso de la vida. Cuando comienzas a ser pastor, no eres igual que todos los pastores. Te falta experiencia, te falta madurez, tienes que seguir aprendiendo toda la vida. Pégate a los pastores más viejos porque ellos ya se equivocaron demasiado, ya tienen cicatrices en la vida, porque han cometido errores. Escúchalos a ellos, porque la posición que ahora Dios les ha dado a ellos ha sido por ese proceso de formación. Y lo mismo en la vida, jóvenes. Si tú no eres pastor, lo mismo. Hay que estar cerca de personas, ¿verdad?, que te puedan orientar porque te llevan cierta ventaja y Dios los ha formado también a ellos. Entonces, la posición está ligada con la formación. Donde Dios te ha puesto hoy está ligado a la formación que has tenido, pero no es donde vas a estar toda la vida. Yo recuerdo una vez haber llegado a Houston con el pastor Pedro Cantú y bajando el avión, recibiéndome, me dijo, oye, no te había dicho, pero tenemos una reunión de líderes ahorita y te quiero pedir si puedes compartir algo. Y le dije, sí, ¿de qué hablamos? Lo que Dios ponga en tu corazón. Y del aeropuerto a la iglesia, le dije a Dios, Señor, ¿de qué le hablo a los líderes? Y me vino a la mente esta frase, háblales de un segundo de primera. Ni yo entendía como ustedes, ¿de qué un segundo de primera? Dije, o sea, de una persona que no es el principal, pero que se comporta con un corazón responsable. Porque en esos años yo no pastoreaba una iglesia como pastor, como le llamamos hoy, principal. Y Dios me habló y me dijo, háblales de eso, porque tú has aprendido a estar en segundo lugar, pero siempre procurar comportarte como de primera, buscar lo que hay que hacer, el compromiso, en fin, lo que fuera. Y yo dije, ok, voy a hablar de eso. Al paso del tiempo, el Señor me habló y me dijo, lo que te hablé hace años es tiempo de empezar a hacerlo. La posición es resultado de nuestra formación. Por eso es que no debemos de dejar de ser formados. Ahora, a todo esto, quiero decirles 4 cosas que nos van a ayudar en este proceso de formación. Para que ahí, porque ahorita surgiría la pregunta, ¿y cómo soy formado? ¿Qué me ayuda a ser formado? Bueno, les hablo de 4 cosas. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino. Y hace una promesa, una declaración, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El primer elemento que necesitamos cuidar en nuestra vida para ser formados es la instrucción, la enseñanza.
La enseñanza no es acumular información en nuestra vida. La enseñanza tiene la principal comisión de formar, no de informar, sino de formar dentro de nosotros. Porque podemos estar muy informados. Por ejemplo, recuerdo una vez una mujer llegar a la iglesia y me dijo: pastor, mi esposo me mandó a preguntarle, más bien me mandó porque me dijo que la Biblia dice que él es la cabeza del hogar y que viniera con usted para que usted me dijera dónde está eso en la Biblia. Y cuando yo lo vi dije: ya me di cuenta de cuál es la idea del esposo, ¿no? Él cree que ser cabeza del hogar es andar mangoneando, como decimos en México, a la esposa. Y resulta que bueno, hablé con ella, le dije lo que decía el pasaje, y traté de orientarla al respecto. Pero cuando estaba hablando con ella, yo dije: no tengo que hablar con ella, con el que tengo que hablar es con el esposo. Recuerdo otro hombre que un día me habló a la casa y me dijo: pastor, hable con esta mujer que es muy rebelde. Dijo: órale. Le dije: bueno, a ver, pásamela, ¿qué está pasando? No, pastor, es que llego a la casa y no tiene comida. Y yo digo: ya ni la muela, pastor. Me la pasa. Muy tranquila la esposa. Pastor, lo que este hombre no le dice es que me da 30 pesos para la comida. Y entonces yo luego me calenté, hermanos, yo me enojé y dije: no, con el que tengo que hablar es con el otro. Y le digo: pásamelo. No, pastor, ya se fue. Así. Y tú dices: hey, ves que esa gente tiene una instrucción rara en su vida. No sé qué andan aprendiendo o cómo aprenden, inclusive la propia escritura, ¿no es cierto? Y de pronto somos bíblicos, pero incorrectamente bíblicos en el manejo de lo que conocemos, pero no se forma en nosotros. Entonces, si tú y yo queremos cuidar nuestra formación, tenemos que ser instruidos. Y aquí tú puedes pensar en tu propia preparación autodidacta, de conocer la escritura, de dejar, como ayer estábamos escuchando, que el Espíritu Santo te hable. Pero te voy a decir algo: no olvides el factor humano. Aquellas personas que te pueden ayudar, que te pueden instruir en la vida. Eres pastor, no importa, busca a alguien que te pueda instruir, que te oiga predicar y que te diga: a ver, no prediques así, casi corres a la gente. No prediques así, estás predicando sin esperanza. No prediques así, duermes a la gente. ¿Alguna vez has escuchado a alguien como pastor que te diga: qué aburrido predicas? Yo me acuerdo que en mis primeros años se sentaba un anciano enfrente de la iglesia, un hombre que conocía hebreo, que conocía griego, ¿verdad? Y se sentaba y cruzaba la pierna y se ponía así. Yo decía: híjole, me va a criticar este hermano. Y cada culto bajaba y me decía: pastor, me hablaba con mucho respeto: pastor, qué buen mensaje, le quiero decir que su homilética es buena. Yo en esos años decía: ¿y quién es esa señora? ¿Quién es homilética? Yo no sabía nada de eso. Pero también me hacía correcciones y me dijo: usted dijo esto, pero no es así, pastor. Ese pasaje significa esto. ¿Y sabes qué? Necesitamos gente que nos ayude a ser instruidos. Lo voy a repetir: necesitamos gente que nos ayude a ser instruidos. Yo como pastor doy consejería a matrimonios que tienen 20, 30 años y de repente me doy cuenta que nunca han aprendido a diseñar su matrimonio, que nunca han definido roles en el hogar, que nunca han establecido códigos en la relación. A veces hablo con los que tienen 10 años y les digo: ok, platíquenme, ¿cómo hacen su relación matrimonial? ¿Cómo desarrollan los roles familiares? Me dicen y les digo: ok, ¿y cuándo se pusieron de acuerdo para eso? Por ejemplo, yo le digo a la mujer: ¿quién plancha en tu casa? Y dice: pues yo. Y yo le digo: ¿y por qué? ¿Quién dijo que la mujer tiene que planchar? Uy, qué silencio. Y le pregunto a él: ¿sabes planchar? No, deberías de aprender. Qué silencio. Soy más silencio como si Dios les estuviera hablando. De verdad, hombres que no saben planchar, hombres que se mueren de hambre si la esposa no les hace de comer. ¿No es cierto? O sea, llegan a la casa y: mi amor, te pasa, ya son las 3, no he comido. Papacito, pues hazte de comer. No, es que en mi casa mi mami me hace. Mi mami, sí, pero no te casaste con tu mami, yo soy tu esposa. Pero tienen una instrucción.
que tienen que abandonar porque hay que corregir. Escuchen, la instrucción no es una y ya. La instrucción se va mejorando con el tiempo. La instrucción se va perfeccionando, se va acrecentando, y ahí es donde hay transformación en nuestra vida. Te lo dice alguien que ya la ha regado un montón de veces y que hoy cosas que hice antes diría no era la mejor manera de hacerlo. Les voy a decir una, por ejemplo. Cuando yo era director de alabanza, yo era bien estricto y decía, el que no ensaye no ministra, y parecía que así debía ser. Y yo decía, solo así la gloria de Dios va a descender. No, no es cierto. Hasta que aprendí que había gente que no podía llegar al ensayo, pero que tenía un corazón y que era muy aplicada en lo que tenía que hacer, y que yo necesitaba darle espacio para ministrar con nosotros, porque aportaban mucho por la gracia, el don y el talento, siempre y cuando estudiaran las canciones, aunque no vinieran a ensayar. Si tú eres de la alabanza, no estoy diciendo que no vengas a ensayar, hay que venir. Y recuerdo una de las jóvenes más cumplidas en el grupo de alabanza. Y un día me dice, pastor, me voy a casar, estoy ocupada para mi boda, no voy a poder venir a los ensayos, pero le quisiera pedir un favor, déjeme ministrar antes de que me case porque me voy a ir a vivir fuera de México. ¿Y saben qué le dije? No, el que no ensaya no ministra. Hoy pienso eso y digo, qué burradas hace uno. Perdón por lo de burradas, es un griego antiguo que nadie conoce. Porque tiene celo de Dios y dices, y hoy lo pienso y digo, la debía haber dejado participar. Porque era la más entregada, cumplida, venía de la escuela y no faltaba, del trabajo y no faltaba, era siempre responsable, bien portada, a todo dar esta joven, muy entregada al Señor. Y yo le salí con que el que no ensaya no ministra. Y luego no te das cuenta que el que no vino a ensayar tiene mejor disposición que el que vino a ensayar. Porque el que vino a ensayar tal vez lo único que quiere es tocar, pero el que no vino a ensayar por su trabajo, por alguna situación, está deseando ser de bendición para la iglesia. Ama a la gente, saluda a las personas, conoce a las personas, tiene discípulos, en fin. Así que número 1, instrucción, ¿verdad? No voy a profundizar en el tema, solo son los elementos que nos ayudan. Número 2, porque ya se me está terminando el tiempo, o ya se me acabó, ¿verdad? Ya se me acabó. 10. Número 2, somos formados, queridos, este está buenísimo. Somos formados en secreto, ¿verdad? Y en paciencia. Y en espera. O sea, lo que estoy diciendo es, muchas veces la gente quiere estar en la marquesina, donde dice, siervo de Dios, fulano de tal. Pero hay veces que Dios dice, no, tu nombre no quiero que aparezca en la marquesina. Y vamos a hacer como el muñequito, el Mike. ¿Cómo era el chiquito? Mike era el grandote. O Mike Wazowski era el verde. ¿Sí ven películas o pura Biblia? No, sí ven películas, ¿no? Y Mike Wazowski, ¿se acuerdan cuando le toman la foto y le ponen el sello enfrente? Y él contento dice, no lo puedo creer, salí en la foto. Necesitamos gente así en las iglesias, que digan, no me veo, pero ahí estuve. Ah, no, solo están contentos si se ven, ¿no? Yo recuerdo una vez envié a alguien a cuidar un lugar y de repente me habla la secretaria y me dice, pastor, le habla el pastor fulano de tal. Le dije, no lo conozco, ¿quién es? Pues el hermano que usted envió ya. Le dije, pero no es pastor, es un encargado del trabajo. No, es que ya se presenta como pastor. Dije, válgame. Y le hablo y le dije, oye, ¿por qué te presentas como pastor? O sea, ¿cuál es la diferencia si yo te digo cómo te llamas a decir? Ayer alguien me dice, hola, ¿cómo estás? Me dice, perdón, ¿cómo estás? Le dije, no, háblame de tú. Claro, cuando ya yo tenía 23 años decía, pastor, ungido del Altísimo, profeta, futuro apóstol. No, ¿cuál? Ay. No nos gusta estar en secreto. Muchas veces, sino que no, bueno, ustedes no, pero hay otros que no les gusta estar en secreto. No, si Dios me llamó, me tengo que ver. Sí te llamé, pero primero, como le dijeron a David, detrás de las ovejas quiero que estés. Tal vez algunos de ustedes tienen un llamado, un don increíble,
pero Dios te tiene en lo secreto, te está formando. No te desesperes. Tal vez Dios te habló y te dijo: te voy a llevar a las naciones. Y tú dices: pastor, en la iglesia me ponen a lavar baños. ¿Cuáles naciones? Háblale a tu siervo, porque él no se ha dado cuenta que yo soy para las naciones. Y Dios te dice: no, si ya sabe, pero primero hay que estar en secreto. Y te voy a decir algo: mientras más amemos lo secreto, va a ser cuando Dios dice: estás listo. Ya en lo secreto no, te voy a poner. Porque si salimos antes, ay, Houston, lo perdimos. Se nos sube, nos sentimos los más ungidos, que la iglesia es bendecida porque estamos ahí, que Dios, no sé qué tantas cosas llegan a pasar por nuestra mente, pero realmente nos está formando Dios. Por eso el Salmo 139 dice que el salmista dice: tú me formaste en lo secreto. Así que necesitas, ¿sabes dónde te formas? En lo secreto. Ahí, ¿sabes cuántas veces Dios me ha hablado trapeando, lavando trastes? Yo le digo a Dios: Señor, ¿por qué no me diste una palabra así mientras estábamos en el Congreso? No, en lo secreto, ven. Acá donde nadie te ve, donde estás en tu casa, donde tu esposa te dice: tira la basura. ¿Qué? Yo soy la cabeza. No, ayúdame, ándale, tira la basura. No, si lo que estoy diciendo es poderosísimo. Pero es que si no abrazamos eso, ¿cómo abrazar lo más grande, queridos? ¿Cómo abrazarlo? Así que somos formados en secreto y en paciencia. Recuerdo cuando el pastor Víctor, yo comenzaba aquí, y el pastor Víctor, ya pasaron años, no sé si Beto se acuerde, pero el pastor Víctor luego me decía, y hablaba con los pastores, yo era el más joven, ellos me llevaban 20 años, por lo menos, y él decía: si Dios te ha usado a esta edad, ¿cómo te va a usar cuando tengas 40? Y yo decía: no, si ya me usa ahorita. No, ya está, sacas el pecho y tenemos los mismos años. Yo nací en Cristo a los 14, tengo más años que usted en Cristo. Y yo pensaba dentro de mí y decía: ¿por qué hasta los 40? Y ahora que ya pasé los 50 dije: no, sí tenía razón. Hay que ser pacientes a lo largo del tiempo. Aquí veo varios jóvenes, tienen que servir a Dios ahora, pero hay una formación que tienen que esperar al paso de los años. Y cuando lleguen allá, Dios los va a posicionar en otro lugar, va a convertirlos en otra formación o en otra dinámica, y Dios va a seguir desarrollando su propósito en ustedes cuando somos formados. Número 3, Primera de Samuel 17:36 nos enseña que somos formados con nuestras vivencias. Ayer el pastor nos hablaba algo muy importante y decía que de pronto cargamos en nuestra vida situaciones de nuestro pasado. Y es cierto. Y de pronto vemos a Dios por el pasado que tenemos. Si tuvimos a un padre ausente, no tenemos una figura paterna de Dios. Si tuvimos un padre enérgico, pensamos que Dios es así, ¿verdad? Y si llegamos a ser pastores, así lo queremos proyectar, ¿no? Y cuádrese, y párese, y a las 5 hay que orar, y no sea flojo. ¿Y por qué tuviste un padre así? Pero cuando tú tienes a alguien que te forma de otra manera, ves a Dios así. Por eso necesitamos el testimonio del Espíritu Santo, para que en una vivencia nueva con Él vayamos transformando todas las vivencias que tenemos. Escucha lo que voy a decir. Hay gente que tiene el mismo escenario en la vida, pero tienen dos vidas diferentes al paso del tiempo. Puede haber alguien que su padre lo abandonó y se volvió en una persona responsable, en un profesionista, en un empresario. Pero puede haber otro que su padre lo abandonó y se volvió amargado de la vida y ya no quería saber de nada y se vuelve un delincuente. ¿Dónde está la diferencia? ¿En el poder de Dios? No, la diferencia está en que abrimos el corazón para decidir qué hacer con nuestras vivencias. Tú puedes tener vivencias difíciles donde le dices a Dios: Señor, yo he creído esto siempre, miren. Bueno, desde hace muchos años hemos pensado que si nos va bien es porque Dios está con nosotros. Y si nos va mal, empezamos a preguntar: Señor, ¿qué pasó? Si yo diezmo. Señor, ¿qué pasó si yo no falto a la iglesia? Y entendí un día que cuando no nos va tan bien,
No se trata de si Dios está con nosotros, sino que ese es el momento para decirle a Dios: yo estoy contigo, Señor, aunque las cosas no estén yendo bien. Porque cuando me va bien yo digo que tú me bendices, pero cuando no me va bien es momento de que yo diga: yo sigo creyendo que tú me bendices, Señor. ¿Me explico? Entonces esto nos habla de que tus vivencias Dios las va a usar para formar. Por eso ahí en Samuel habla de David. Cuando llega delante de Goliat, él dice: cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre, está hablando de sus vivencias, dice: si venía un oso, si venía un león, yo los enfrentaba y el Señor los entregaba en mis manos. Y le dice a Saúl: Dios entregará a este gigante en mis manos. Estaba hablando de sus vivencias que lo formaron para creerle a Dios que él se podía manifestar para darle la victoria delante de aquel gigante. Así que tus vivencias, escucha, buenas y malas, Dios las ha de usar para formar tu corazón. Aún las más difíciles, aún las que no te atreves a contar y decir: no, esto no me gustaría contarlo porque lo viví, es muy íntimo. Pero no, aún esas Dios las puede usar para formar tu vida. Puedes pasar por errores, por decepciones, por traiciones, y o abres tu corazón para que Dios las use para formarte, o dejas que esas experiencias te deformen. ¿Me explico? Así que número 3, ¿cómo nos formamos? Por nuestras vivencias. Pon atención a las vivencias que tienes, a los aciertos, a los errores, al aprendizaje, a las frustraciones, porque a veces solo queremos poner atención a los momentos gloriosos. No, todo hay que considerarlo. Como eso que les dije, cuando yo dije: ayunando se va a caer el cielo, y ayuné y no pasó nada. Y ahí aprendí que no era así. De repente oraba yo por la gente para que hablara en lenguas y ponía las manos acá. ¿Cómo te llamas? Alberto. Y empezaba a hablar en lenguas. Elías. Fíjate, Elías, sí, tenías que hablar en lenguas, Elías. Entonces oraba por Alberto y empezaban a hablar en lenguas acá. Y yo decía: Señor, estoy orando por él, que hable él, ¿por qué allá? Y ahí fui aprendiendo: no es con los que tú quieras, no es porque tú pones las manos, es con quien yo quiero hacerlo. Entonces vas aprendiendo a sacar las manos de ahí y decir: Señor, oramos para que derrames tu presencia y toques a la gente. Y ya te empiezas a quitar del escenario y decir: no es porque yo ponga las manos, no es porque yo aviente el saco, es lo que Dios quiere hacer. ¿Me explico? Yo recuerdo que hubo un tiempo pero estaba yo muy joven, fíjate. Y entonces yo oraba por la gente, pasaba delante de ellos y se caían, y yo decía: uy, qué poder traigo. Y estoy bien joven y la gente se cae. No, cuando tenga más años nadie se va a quedar de pie. Hasta que empecé a entender que no se trataba de que la gente se cayera. Un día en la iglesia, allá en la iglesia, la gente se echaba clavados, oigan. Ya no los tocaba Dios, era como que, y volteaban. ¿Hay alguien? Sí, me caigo, si no, no me caigo. Y un día les dije: queridos, vamos a quitar a los cachadores. Así que si te quieres dejar caer, te vas a dar en el suelo. ¿Y saben qué pasó? Ya nadie se cayó. Pero hoy, cuando Dios toca a alguien, se oye por allá el sillazo, ¡paz! Y los vas a ver y si se descalabró, ¿qué le pasa? No, ahí están bien cómodos. Un día una hermana se fue sobre los monitores de la iglesia. Dije: ay, cuidado con los monitores. Porque a ella Dios la cuida, pero el monitor se va a molar. Vas aprendiendo de las experiencias de la vida, queridos. Por eso, jóvenes, aprovechen sus experiencias, júntense con los que tienen otras experiencias. Adultos, inviertan tiempo en los jóvenes, háblenles. Me gusta hoy, ahora ya llegué el otro día estábamos en el ensayo de la alabanza y dice uno de los músicos: pastor, vamos a cantar algunas de su época. Dije: ya llegué a la edad donde ahora resulta. Y ya les puse unas canciones de mi época, ¿no? De hace 30, 40 años, 50 años que conozco canciones que yo le digo a los jóvenes: a ver, voy a cantar esta, ¿se la saben? Uy, le digo, tienen que estudiar un poquito de historia, les digo a los chavos. Esas vivencias te van formando y ahora disfruto estar con los jóvenes. Ahora cuando me subo a dirigir la alabanza casi no canto, me subo para darles seguridad, para animarlos, para decirle: vas.
¿Qué hago? Dirige. ¿Cómo le hago? Pues apréndele. Y luego les doy consejos, pero ya no estoy ahí para cantar. Disfruto cantar, pero mis vivencias ahora son para compartirlas con los más jóvenes, porque sé que las vivencias les van a dar formación y lo que hoy hacen se va a mejorar para el día de mañana. Adultos, invierte tiempo en jóvenes, porque luego hacemos grupos de puros adultos, por no decir viejos. Y no, los jóvenes no, porque los jóvenes son muy dicharacheros. Vete con ellos, juega con ellos. No estoy haciendo un llamado a los chavorrucos. No estoy haciendo eso. No estoy diciendo otra cosa. Estoy diciendo, invierte en los jóvenes, platícales tus historias, diles cómo conociste a Dios. Ellos se van a inspirar, se van a motivar. Dios te va a usar porque tus vivencias les van a ayudar a ellos para encontrar las suyas, y esas los van a formar. Invirtamos en ellos. Número 4 y cierro. Proverbios 15:32, este sí lo voy a leer, de los otros solo les di la referencia, pero este lo quiero leer. Dice Proverbios 15, versículo 32. Déjenme llegar ahí, 15:32. Pues resulta que no abre esta cosa. Pero bueno, dice que el que desprecia la disciplina, como dice ahí, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. La versión NTV dice, le hace daño, se hace daño a sí mismo. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Y con esto voy a cerrar. ¿Qué otra cosa nos ayuda a la formación? La disciplina. Todos aquí tenemos disciplina, de una o de otra manera. La disciplina se tiene que establecer, la disciplina se tiene que mantener, y la disciplina necesita de tiempo en tiempo corregir, tener corrección, mejoramiento en nuestra vida. Y termino diciéndote que si algo nos forma en la vida, es esta parte de la disciplina. Es todo un tema, cada punto que les di es un tema. Solo se los dejo para que ustedes tengan la pauta, y que en tu tiempo personal con Dios lo medites, lo estudies, lo profundices, y Dios te seguirá hablando a ti. Pero la disciplina es muy importante en nuestras vidas. Y yo solo les diré dos cosas. Número uno, para poder formar autodisciplina es bueno primero estar bajo disciplina, ¿verdad? Voy a ponerte un ejemplo. Si lees o no la Biblia, ¿quién lo sabe? ¿Hay alguien que lo sepa? Si nadie lo sabe, puedes abrir la Biblia en enero y cerrarla hasta junio, y nadie lo va a saber. Y luego por eso pasan barbaridades, ¿no? Me acuerdo de un joven que pasó a orar nuevo en la iglesia, lo pasan a orar un domingo y empieza a orar: Señor, te pedimos que salves al diablo. Yo dije, válgame. Él dijo, para que se acaben los problemas, que se convierta el diablo. Y dices, bueno, nuevecito. Pero luego escuchas a unos que ya tienen tiempo: Señor, y como dice tu palabra, ayúdate que yo te ayudaré. Dice, ¿eso de dónde lo sacaron? ¿Verdad? Luego decimos algunas cosas bien interesantes. Entonces, digo, esas creo que hasta Dios va a decir, mira Gabriel, qué bárbaros estos, qué chistosos son. Pero lo que estoy diciendo es que si no tenemos disciplina de alguien, podemos no formar autodisciplina. Entonces, si la disciplina es parte de nuestra formación, te aconsejo que tengas a alguien a quien le des cuentas. ¿Cómo vas? Hay gente, no todo, miren, aquí sí de plano voy a ser muy abierto. No todos quieren hacer eso, ¿verdad? A mí luego me ha pasado como pastor que vienen, pastor, hable con el hermano Juan. ¿Por qué? No me ha pagado. Y yo le digo, ¿y por qué no me preguntaste antes de pedirle, de prestarle? Porque somos bien vaciados, ¿no? No preguntamos al pastor antes de hacer algo en la iglesia, pero cuando viene el problema le decimos, pastor, arrégleme el problemita, ¿no? Entonces le dije, si tú me hubieras preguntado, primero te hubiera enseñado cómo prestar, a quién prestar y a quién no prestar, y a quién ayudar. Pero como
Dices, no, usted es el que predica, pero no es el que me dice qué hacer. No, no te voy a decir qué hacer, pero te voy a orientar. Entonces, si no tenemos a alguien a quien pedirle un consejo, nos formamos con una autodisciplina rara. Y luego esos que prestaron terminan yéndose de la iglesia, peleándose con sus hermanos, y en lugar de sumar a la visión, empiezan a generar conflictos en la iglesia. Gracias a Dios que ninguno de esos está aquí, pero luego pasa eso, ¿verdad? Ninguno de esos vino, gracias a Dios. Yo le dije, Señor, que no vaya ninguno de esos al Congreso. No es cierto, no es cierto. Disciplina. Número 2, la disciplina tiene asignaciones, no es solo una. El otro día le decía yo a alguien, le dije, tú oyes muchas alabanzas, pero no lees tu Biblia. Y cuando oras, oras puras canciones, pero no oras la Biblia, o con base en la Biblia. Y le decía yo, qué bueno que oyes alabanzas, pero lee tu Biblia. A otros les he dicho, qué bueno que lees tu Biblia, pero ahora estúdiala, porque no solo leyéndola la entendemos, hay que estudiarla, ¿no es cierto? El otro día yo le decía a alguien, porque me decía, pastor, es que yo estoy preocupado porque no sé si soy tan santo para ver al Señor, porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y le dije, pero ese pasaje no está hablando de que tú tienes que ser santo para que veas a Dios. Está diciendo que si tú eres santo, la gente va a ver a Dios en ti, que es muy diferente. Ay, no sabía eso. No, porque no estudias. Hay que estudiar, no nada más leer. Entonces el tema es cómo nosotros crecemos en disciplina cuando abrazamos diferentes disciplinas en la vida. Los pastores, queridos, necesitamos tener disciplina. Hemos acuñado cosas y frases que tenemos que trabajar. Yo estoy ya empezando a trabajar en eso, en algunas cosas, que de repente te descansas. Y me empezó a salir panza y dije, bueno, al fin que el dicho dice, pastor sin panza no es de confianza. Y dices, no, hay que hacer ejercicio, hay que comer diferente, porque acaba el culto y te vas por los de tripa y los de suadero y los de nana y los de buche y nada más 10 porque tengo moderación. No, dices, no, querido, hay que tener disciplina, así como estudias la Biblia, haz ejercicio. Gracias por los amenes de los pastores, ¿verdad? Háganse club de pastores, no para orar, para hacer ejercicio. Para ir al cine y ver una película juntos. Salir del cine y decir, ¿qué aprendiste de la película? Y ahí puedes aprender cosas. No estoy diciendo que vivan de eso, pero puedes aprender. Cuando te juntas con la gente, porque tienes la disciplina de juntarte a hablar con alguien y decir, estoy haciendo las cosas así. ¿Tú qué piensas? ¿Qué te ha enseñado Dios? ¿Cómo lo has visto? Y te enriqueces cuando tienes diferentes disciplinas. Oras, pero haces ejercicio, pero tienes comunión con otros, pero reconoces a los que te llevan ventaja, pero trabajas con alguien al que tú puedes ayudar, y toda esa gama de disciplina te va formando en la vida. Así que, queridos, por último, abracemos la disciplina para que esto nos siga formando. ¿Se pueden poner de pie, por favor? No te voy a pedir que me dejes orar por ti, te voy a pedir que oremos unos por otros. Así que escoge el de la derecha o de la izquierda con quien vayas a orar. Y te voy a pedir que por 2 minutos ore uno, no oren al mismo tiempo, porque cuando oramos al mismo tiempo ni sabemos lo que está diciendo el de al lado. Entonces, 2 minutos ora uno y 2 minutos ora el otro. ¿De qué vamos a orar? Señor, que la formación que estás haciendo en nosotros traiga lo que quieres hacer, nos convierta y nos posicione donde tú quieres llevarnos en nuestra vida. ¿Están listos? Bueno, ora con alguien, por favor. Déjate usar por Dios por un espacio de 2 minutitos. Primero uno, luego el otro, ¿ok? Comiencen a orar. Ora con toda tu fe, con todo amor, por ese compañero de silla, tal vez amigo de la iglesia. Ora como si de esta oración dependiera algo para la vida de esa persona. Oramos creyendo que esta oración es como una semilla
que puede ser un momento habilitador, momento de impulso. Señor, oramos delante de ti en esta mañana, entendiendo que la formación es el elemento a través del cual tú vas proyectando nuestra vida, tu propósito en nosotros, lo que quieres hacer en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Y por eso oramos para que lo que leímos en Génesis, que nos deja ver este proceso de formación para poner aliento y después el aliento para convertir y el convertir para posicionar, sea parte de nuestra vida, no solo una vez. Esto es algo continuo, Señor. Hoy tenemos un lugar que no tendremos mañana y necesitamos seguir siendo formados para ir a ese lugar, para asumir esa posición, inclusive para dejar la posición que hoy tenemos. Y oro para que lo que mis hermanos están haciendo de servirse unos a otros, de orar unos por otros, tú lo uses, Señor. Que todos los que estamos aquí sigamos este proceso de formación, que lo que has hecho antes para este día se sume a lo que harás a partir de hoy hacia adelante. Levanta, Señor, los ministerios que quieres levantar. Señor, proyecta el llamado que quieres proyectar. Señor, posiciona donde quieres posicionar, pero que la formación esté ahí. Usa a los que tienen vivencias para detonar y alentar a las vivencias de otro. Usa a los que tienen, Señor, una medida de madurez para fortalecer a los que vienen detrás, para servir a los más pequeños. Usa a los más pequeños para alentar a los compañeros unos a otros, Señor, pero que estemos siendo formados, porque de acuerdo a esa formación será nuestra asociación contigo para lo que hacemos en la vida, para que lo que hacemos en casa, lo que hacemos como casados, lo que hacemos como iglesia, lo que hacemos como empresarios, lo que hacemos en cada área de nuestra vida. Yo bendigo, Señor, otra vez la vida de estos hombres y todo lo que ellos representan, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, 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 Señor. Amén, amén. Gracias a Dios por estar juntos. Él está con nosotros, Él está aquí. Y sabiendo que el Señor está aquí, vamos a darle a Él un aplauso que merece.